¿Qué tal? ¿Cómo están? Con este video quiero mostrarles cómo formular y nombrar compuestos químicos binarios y ternarios. En primer lugar vamos a ver la clasificación de los compuestos químicos que vienen a ser binarios, los que están formados por dos elementos, y los ternarios, que están formados por tres elementos. Los compuestos binarios, para su mejor estudio, se clasifica en compuestos binarios oxigenados y los compuestos binarios no oxigenados. Entre los compuestos binarios oxigenados tenemos a los óxidos básicos, tenemos a los óxidos ácidos y a los peróxidos. Y de la misma manera, entre los compuestos binarios no oxigenados tenemos a los hidruros, a los ácidos hidrácidos, a los compuestos especiales y a las sales binarias. Entre los compuestos químicos ternarios tenemos a los hidróxidos, a los ácidos oxácidos y a los oxisales o sales neutras. Para entrar a describir la notación y la nomenclatura de los compuestos químicos, es importante tener en cuenta estas referencias que vamos a asignar: la M mayúscula para los metales, la M minúscula para los no metales, la H que corresponde al símbolo del hidrógeno y la O que corresponde al símbolo del oxígeno. ¿Por qué les digo esto? Porque esto nos va a facilitar mucho la interpretación de la naturaleza o del grupo funcional al que corresponde cada combinación o cada grupo de elementos que se van combinando. Empecemos por los compuestos o por las combinaciones binarias. Como tenemos en la clasificación a los óxidos básicos en primer lugar, entonces, ¿qué elementos se combinan para que se pueda obtener óxidos básicos? Resultan de la combinación entre los metales con el oxígeno. Entonces, M mayúscula más O viene a ser metal más oxígeno, que resulta un óxido básico. De la misma manera, para los óxidos ácidos, su notación simbólica, vamos a recurrir entonces a esta notación: la M minúscula más la O del oxígeno. Entonces, no metal más oxígeno viene a ser óxidos ácidos. Para los peróxidos se tiene la combinación entre metal o no metal más el grupo peroxo, que viene a ser oxígeno unido a sí mismo, o sea, dos oxígenos unidos con una valencia libre para ambos oxígenos. Para los hidruros, que vienen a ser ya compuestos binarios no oxigenados, entonces ya no participa el oxígeno, tenemos en primer lugar a los metales combinados con el hidrógeno. Entonces, metal más hidrógeno produce hidruros. Para obtener los ácidos hidrácidos tenemos que combinar entonces el hidrógeno más un no metal. Los no metales van a ser en la mayoría de los casos los halógenos, el grupo del flúor, cloro, bromo y yodo principalmente. Los compuestos especiales resultan de la combinación entre el hidrógeno y los no metales. Para hacer una diferencia entre estos, se puede recurrir a la salvedad de que para los compuestos especiales se tiene que escribir primero el símbolo
de los no metales. No metal más hidrógeno. De esta manera entonces encontramos una diferencia entre los ácidos hidrácidos y los compuestos especiales. La sencilla razón es que primero, por regla general, se debe escribir el símbolo del elemento más electropositivo y seguido por el elemento más electronegativo. Entonces, en los compuestos especiales, muchos de estos no metales van a ser más electropositivos que el hidrógeno. Vayamos ahora a las sales binarias. Las sales binarias resultan de la combinación entre metales con no metales. Podría ser también el caso de no metales entre sí. Entonces, para los compuestos binarios tenemos estas notaciones simbólicas. El metal con el oxígeno, que produce un óxido básico. El no metal con el oxígeno, que produce óxidos ácidos. El metal o no metal más el grupo peroxo, que es el O2, produce los peróxidos. Los metales más el hidrógeno producen hidruros. Los ácidos hidrácidos resultan de la combinación entre el hidrógeno y no metales. Cuando aparece primero el no metal seguido por el hidrógeno, se tienen los compuestos especiales y las sales binarias, que pueden ser metal más no metal y no metal más no metal. Para la notación es importante recalcar primero que se tiene una regla general que hay que tener en cuenta siempre. Esa regla general nos habla de que primero se debe escribir el símbolo, digo bien, del elemento más electropositivo, seguido del símbolo del elemento más electronegativo. Se intercambian las valencias, como pueden ver en este ejemplo. El Fe, el símbolo del hierro, que corresponde a un metal que es más electropositivo, seguido por el oxígeno, donde se intercambian las valencias, donde el hierro utiliza la valencia 2 y el oxígeno, al tener la valencia 2 también, se intercambian las valencias, y la regla general nos dice que cuando son divisibles estos números se tienen que simplificar, quedando como subíndices 1 para cada uno. En la misma regla general se habla de que al intercambiar las valencias se deben escribir estas como subíndices, es decir, debajo de los elementos. Cuando la valencia es 1, se puede omitir este número, es decir, no se escribe, se entiende que es 1. Entonces, la regla general nos da una idea básica de cómo se formularían todos los demás compuestos. Se escribe primero el símbolo del elemento más electropositivo, seguido por el más electronegativo, se intercambian las valencias, se simplifican si son divisibles, y cuando la valencia es 1 se puede omitir. En este segundo ejemplo podemos ver al mismo elemento otra vez, el hierro, combinado con el oxígeno, pero con valencias diferentes. Entonces ya no se pueden simplificar, quedando entonces Fe2 o 3, que correspondería a un óxido férrico. Para otros tipos de compuestos, el níquel combinado con el hidrógeno, por ejemplo, se puede evidenciar lo que dice la regla, que cuando el elemento, el hidrógeno por ejemplo, tiene valencia 1, se puede omitir, no se escribe ese 1. Sin embargo, la mayor valencia con que tuvo el níquel, que es el 3, se tiene que escribir quedando NiH3, que sería un hidruro niquélico, que vamos a ver, por supuesto, en la nomenclatura, cómo se tienen que nombrar estos compuestos. Para la nomenclatura se debe atender primero de que existen 3 sistemas para nomenclar o nombrar los compuestos químicos inorgánicos. La primera, que es la nomenclatura antigua o tradicional, utiliza sufijos que son
el sufijo oso o ico, que viene a ser terminaciones que se asignan a los elementos que participan en la combinación, y así también prefijos que son el hipo, el prefijo hipo y per. Hipo, que significa menor valencia, y per, la mayor valencia, en el caso de que el elemento tenga dos o más de dos valencias. En el caso del cloro, por ejemplo, que tiene valencia 1, 3, 5 y 7, se puede aplicar estos prefijos y sufijos respectivamente. En la nomenclatura sistemática, que es otro sistema de nomenclatura que utiliza prefijos numerales. ¿Qué son estos prefijos numerales? Los prefijos mono, di, tri, tetra, etc., que indica la cantidad de átomos o elementos que participan en la formación de la molécula de un compuesto. Entonces estos prefijos numerales nos indican la cantidad de átomos que participan para la formación de estos compuestos. Y para la nomenclatura stock, que es otro sistema de nomenclatura moderna, simplemente se agrega como terminación valencia en paréntesis y escrito con número romano para los elementos. Entonces, para poder aclarar estas reglas, vamos a utilizar algunos ejemplos, recurriendo nuevamente al primer ejemplo entre el hierro y el oxígeno que encontramos. A ver, el óxido ferroso, que es en la nomenclatura tradicional, podemos notar perfectamente la utilización del sufijo oso, que indica menor valencia, o sea que el hierro tuvo con su menor valencia. La nomenclatura sistemática, monóxido de hierro. Este monóxido indica que hay un solo oxígeno de hierro. Y para la nomenclatura stock se indica en paréntesis en número romano la valencia con que tuvo el metal, en este caso el hierro, que es óxido de hierro 2. Para el siguiente ejemplo que tenemos acá, el Fe2 o 3, podemos escribir entonces, a ver, el óxido férrico. ¿Por qué férrico? Porque el hierro ya actuó con su mayor valencia, que es el 3. Para la nomenclatura sistemática hay que nombrar cuántos elementos con los prefijos numerales. Como son 3 oxígenos, entonces va a ser un trióxido de dihierro. ¿Por qué trióxido? 3 oxígenos, y dihierro porque son 2 átomos de hierro. Para la nomenclatura stock se nombra solamente la palabra óxido de hierro y el número 3 entre paréntesis. Para las combinaciones ternarias vamos a ver un simple ejemplo de hidróxidos, que va a ser el Na combinado con el OH. No se aplica el paréntesis porque no es necesario, porque justamente el sodio tiene una sola valencia. Entonces el metal combinado con el OH viene a ser un hidróxido de sodio, porque el metal es el sodio. Cuando aparece otro elemento con mayor valencia, 2 o más, sí se aplica el paréntesis y se intercambia la valencia. El calcio, que tiene valencia 2, baja para el grupo hidroxilo, que es el grupo funcional de los hidróxidos, y como el grupo hidroxilo u oxidilo tiene valencia 1, no se escribe, entonces va a ser hidróxido de calcio. Bien, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado este video y pueden memorizar estas notaciones simbólicas que van a ayudar muchísimo para la combinación y para el aprendizaje rápido de la forma en que se pueden
interpretar estos compuestos, formular y nombrar.